Hola, buen día. Vamos a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las fuentes que estamos utilizando son la Real Academia Española 2014, Secretaría de Cultura, sin fecha, y la UNAM del 2021. El contenido que vamos a desarrollar es el siguiente. Vamos a utilizar o definir a través del diccionario de la Real Academia Española el concepto de constitución, un término general, pero que es muy claro. Sin embargo, vamos a utilizar otras fuentes. Vamos a hablar o voy a referir a un tema que le llamé constitución a la mexicana, es decir, de alguna manera vamos a tratar de describir de qué manera se escribió la Constitución y pues vamos a meterle un poco de drama, ¿no? Y no porque uno quiera meterle, sino porque pues, así se escribió la historia mexicana. Posteriormente describiremos la que la UNAM nos da en el Museo de las Constituciones, que esta es una página de la UNAM, que está bastante clara y tiene ideas interesantes. Y luego vamos a hablar sobre un caso, es decir, de cómo se puede utilizar la Constitución para que, o sea, pues para hacerla efectiva. Y con eso vamos a cerrar esta presentación. El diccionario de la Real Academia nos ofrece las siguientes definiciones. Indica que es acción y efecto de constituir o constituirse, o sea, prácticamente estamos dándole movimiento. También nos dice que es el conjunto de caracteres específicos de algo. Y por último nos indica que es cada una de las ordenanzas o estatutos con que se gobiernan algunas corporaciones. De esos tres conceptos que nos da la Real Academia, vamos a decir lo siguiente. Podemos concluir que es un proceso, como ya lo dijimos, que había algo de movimiento, que es proceso y resultado, o sea, no es algo estático. Entonces hablamos de procesos y el resultado de esos procesos se le puede decir que es constitución. También se habla de características, es decir, qué elementos contiene, qué atributos, qué propiedades tiene. Nos habla de orden, de norma, y aquí hablamos de reglamentos de leyes, es decir, lo que tenemos o debemos de hacer o lo que nos corresponde también, entonces, pero que de alguna manera es de índole obligatoria. Y por último nos dice que es cualquier organización. Entonces fíjense qué interesante está, al menos esta parte, a mí se me hace interesante decir que pues cuando hablamos de constitución no solo tiene que ver con algo político, sino que también tiene que ver con cualquier otra institución que no tenga que ver con el gobierno, por ejemplo, ¿ok? O con la vida ciudadana. Entonces aquí nos está hablando ya de organizaciones. Entonces resulta relevante procesos y resultados, características, orden o norma o leyes y a cualquier organización. La Real Academia también nos dice lo siguiente. Nos dice que es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las demás leyes, que define un régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Entonces aquí ya estamos hablando de lo que hoy vamos a tratar, ¿no? Que tiene que ver con la vida política de un país. Entonces, de esta definición que siempre da la Real Academia, podemos hablar de que hay ley de leyes, o sea, es la suprema, el rango más alto,
y es, vamos a llamarla así, la mamá de los pollitos. Hablamos de derechos, es decir, lo que nos corresponde, lo que podemos pedir, y hablamos de delimitar, es decir, hablamos de que delimita, que controla, regula, pero regula al poder y a las instituciones que son creadas con ese poder. Y aquí sí habla específicamente de una organización política o pública. ¿Ok? Entonces, elementos de esta definición son ley o leyes, derechos. Voy a saltar y vamos a hablar de poder o instituciones y una delimitación de ese poder o las instituciones de una organización política o pública. Y avanzamos para hablar de este tema de la Constitución a la mexicana. Pues nuevamente aquí estamos observando, ¿no? ¿Qué observamos acá? Pues estamos observando a dos momentos históricos para nuestro país. Uno de ellos es la lucha de independencia, que ocurre en 1810, y otro que es la revolución de 1910. Entonces estos dos son momentos históricos para nuestro país. Y de alguna manera estos dos momentos que son icónicos para la nación mexicana, pues solamente podemos hablar de que lo que se peleaba en aquel entonces, pues son todos estos, lo que llamamos hoy derechos, y habían unos actos de alguna manera arbitrarios de los que en su momento gobernaban. ¿No? Debemos de recordar que al final de cuentas el país éramos una colonia o estábamos subordinados a la madre patria, que es España. Entonces, nosotros fuimos una colonia española que luchó por su independencia, por ya no pertenecer a España, y de ahí surge la lucha de independencia, y pues obviamente ya sabemos que en aquella lucha de independencia habían esclavitudes, no habían los mismos derechos, algunas personas sean tratadas mejor que otras, había discriminación, desigualdad, pero la principal bandera de aquel tiempo era que ya no pertenezcamos a la Nueva España. Y entonces ahí surge la lucha de independencia. Hay una constitución, que es la de 1814, derivada de la lucha de independencia, y el hecho de que ya hayamos sido independientes no quiere decir que en ese momento se habían acabado los problemas. De hecho, si no me equivoco, pues solamente a partir de 1810 hasta 1957, 1917, pues estaban o había muchos problemas en el país derivados de esta necesidad de cambio, de esta necesidad de regular y controlar a las instituciones públicas o a los gobernantes. Insisto, pues venimos de una monarquía, que es la que nos trajo España, y luego nos liberamos de la monarquía, pero seguíamos con problemas de injusticias en el país. Y eso hace que para 1910 venga la lucha de la revolución. ¿Y en qué termina esto? Bueno, termina con la Constitución de 1917. Y en este sentido lo que tenemos que decir es que, pues de alguna manera, nuestra Constitución fue forjada con luchas armadas, con sangre y con peleas que pues de alguna manera están justificadas porque no había otra forma en aquel entonces de ser escuchados. Entonces, esto por eso dije una constitución a la mexicana, porque pues qué más mexicano puede ser que esta forma de en ocasiones tener que dirimir lamentablemente algunos conflictos de índole social. Y por eso le llamé Constitución a la Mexicana. Entonces no debemos de olvidar esto, ¿ok? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el origen de estas luchas o de estos movimientos o de estas
La primera puedo decir que es una guerra porque se dio con España, pero ya la siguiente fue más interna, podemos hablar de guerrillas, ¿no? Hacia el interior del país. Entonces, dos constituciones, 1814 y la de 1917. No olvidemos la parte esta de los conflictos y cómo dirimimos los conflictos para llegar a lo que hoy tenemos en la Constitución. ¿Okay? Bueno, la UNAM nos habla en el Museo de las Constituciones, nos da una descripción eh, bastante clara, muy digerible, de lo que es la Constitución. Y bien, bueno, pues aquí nos dice la UNAM que podemos hablar que la Constitución es un contrato firmado por quienes, los constituyentes, y también no lo dice ahí en la UNAM, sin embargo, la Constitución permite que haya modificaciones a la propia Constitución para ir mejorando las relaciones y también los controles del Estado, hay que decirlo. Entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos? ¿Cómo hacemos que haya más derechos? Pero también, ¿cómo controlamos al poder? Digo, pues, estás dando a unas personas, le estás dando al ejército, le estás dando recursos económicos y todo eso representa poder, porque realmente el dinero todo lo compra y la fuerza armada pues también es una forma de convencimiento. Entonces convences de dos formas, o a través del garrote, a través de las fuerzas armadas, o en su defecto convences a través del poder económico. Entonces volvemos al tema, es un contrato firmado por los constituyentes. ¿Quiénes son los constituyentes? Pues los constituyentes son aquellas personas que representan los diversos sectores de la sociedad. Podemos hablar aquí de grupos indígenas, inclusive en esta sociedad actual podemos hablar de los diversos, ya sea por sexo, hombres, mujeres, los lobby gay, por ejemplo. Podemos hablar de docentes, podemos hablar de ingenieros, de arquitectos. Entonces, toda esta serie de grupos sociales son los que firman esta constitución, es decir, algo nuevo, algo que no existe y que lo vamos a crear. O en su defecto, por ejemplo, la Constitución, nosotros tenemos una Constitución y que digamos, bueno, ya es momento de hacer una nueva y podamos desechar esa que tenemos, pero para desecharla tenemos que conformar unos constituyentes que representen a la sociedad y que decidan ellos cómo vamos a organizarnos y cómo vamos a controlar al poder que se le otorga a las personas a través de las elecciones. Entonces, ya dijimos, esos son los constituyentes, no son todos los mexicanos. Imagínense eso, hoy estamos en condiciones de votar 100 millones, entonces imagínense eso, 100 millones de firmas. Entonces, en el caso particular, los constituyentes, por eso eliges a personajes representativos y que conozcan a sus grupos sociales para poder ellos decir, bueno, pues esto es lo que debe llevar la Constitución. Entonces, ahí están los constituyentes, representantes sociales característicos de la diversidad que se encuentra en un país. Pero aquí hablamos también de los diputados y lo que ocurre con los diputados locales, federales y senadores es que pueden modificar la Constitución. Como referente, la Constitución que tenemos hoy es la de 1917, pero modificada, parchada, hasta no más, que es la que tenemos hoy presente. Insisto, es una Constitución de 1917, pero que hoy tiene muchas modificaciones, de alguna manera ciertas modificaciones o ciertos ajustes significativos y otros que, bueno, son muy parecidos. Entonces, repetimos, contrato firmado por constituyentes y puedo decir que también es firmado, pero no como algo que se constituya, sino que algo que se modificó por los diputados locales, federales y senadores. ¿Ok? Bueno, pasamos al siguiente nivel y dice que la Constitución establece derechos. Realmente también establece modificaciones, es decir, ¿qué es lo que te corresponde a ti pedir? Bueno, a mí me corresponde, yo tengo derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a integridad física, a mi dignidad.
pero también arma obligaciones. Entonces este tema no lo dice la UNAM en su página. Sin embargo, aquí en obligaciones sí debemos de decir que se obliga al Estado a cumplir eh, con ciertas acciones, ¿ok? Pero también al ciudadano, porque el ciudadano igual debe respetar la Constitución. Él se entiende que se firmó a través de los constituyentes, pues al firmarlo a través de los constituyentes me queda claro que nosotros dijimos a qué nos comprometíamos. ¿Ok? Entonces, así que establece derechos, obligaciones ya dijimos, ciudadanas, y obligaciones de los que detentan o los que se hacen cargo del poder y de los diversos órganos de gobierno. Y entonces pasamos al siguiente nivel y decimos que la Constitución también organiza el Estado, que ya lo estábamos diciendo. ¿Quién es el Estado? Bueno, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces estos tres poderes están regulados en la Constitución y esta independencia, de alguna manera independencia, ¿no? Es decir, que autonomía, también podemos llamarle autonomía, ¿no? Es decir, que ningún poder tiene relaciones con otro y eso permitirá que cada quien haga su chamba, ¿no? Sin que el otro interfiera. En teoría, ¿no? En teoría, porque históricamente hemos visto, al menos en el país, que de repente ahí están, pues obviamente, pues saltándose esta parte de la Constitución, pero la Constitución dice que no lo deben de hacer. Entonces, por eso fíjense que decimos que hay obligaciones, la Constitución dice pues, lo que no debemos de hacer y eso de alguna manera no es lo que debe hacer. Entonces, por eso decimos que controla al Estado, es decir, a través de esta organización de los tres poderes, obviamente debe de mantener un control natural, debe de, ¿no? Porque a veces, ya lo repito, no ocurre. Pero bueno, aquí debe de controlarse y en teoría cada uno de estos poderes tiene una función. El legislativo hará las leyes que el ejecutivo debe de ejecutar, debe de hacer, debe de actuar conforme a esas leyes y los problemas que surjan, ya sea con el poder ejecutivo, legislativo, pues los dirime el poder judicial. Y también el Poder Judicial, pues obviamente verifica en el caso particular del federal que la Constitución se cumpla. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que la Constitución también organiza, pero organiza el Estado en tres poderes, inclusive en sus entidades federativas, ¿no? En el caso particular de la República Mexicana. Estamos hablando ya deben ser 32 estados, ¿no? Porque la Ciudad de México, si no me equivoco, últimamente cambió de ser el Distrito Federal a CDMX, que haciendo referencias, el Distrito Federal modificó su constitución precisamente para organizarse o reorganizarse nuevamente. Entonces aquí hay un caso de constituciones recientes en este siglo XXI. Entonces ya dijimos por qué controla el Estado, o sea, organiza el Estado y controla el poder. Entonces aquí estamos diciendo, recordemos en el tema anterior que hablé o mencioné a la forma de eliminar los conflictos. Entonces esta organización, recordemos que la Constitución, como señalé en el punto pasado, de alguna manera se escribió a través de las guerras, ¿no? A través de la lucha armada. Y esa lucha armada fue la que fue escribiendo la Constitución. Se grabó de alguna manera con sangre. Entonces, hoy en día, pues la Constitución nos debe de permitir, obviamente, tener unas convivencias óptimas, yo le llamaría óptimas, es decir, que podamos interactuar con toda la diversidad que podemos ser como país, desde las culturas, desde la diversidad de pensamiento, ideas, religiones, sexualidad y todas las que existan, y que podamos estar conviviendo para que alguien resuelva sus conflictos sin necesidad de que lleguemos a conflictos armados o a tener, obviamente, resoluciones propias, porque la Constitución, inclusive en el artículo 17, señala que nadie puede hacer justicia por su propia mano.
Entonces esto de alguna manera la Constitución está regulando la convivencia, que ni siquiera tenemos que llegar allá, ¿no? Porque realmente si todos cumpliéramos con los derechos ciudadanos y funcionarios, pues realmente nunca habríamos problemas, pero pues eso creo que estaríamos en el cielo y pues realmente estamos aquí en la tierra, ¿ok? Pero bueno, la Constitución ayuda, fortalece la convivencia y la resolución pacífica de conflictos. Es decir, cuando tengamos problemas, cuando sepamos que no tenemos que no se están cumpliendo, respetando nuestros derechos, nosotros tengamos en la organización del Estado, tengamos la oportunidad de que alguien nos garantice nuestro derecho. ¿A través de qué? Pues a través de la Constitución. Por eso es importante la Constitución, por eso es importante a las personas que elegimos, tanto como diputados locales, federales y senadores, porque en teoría deben estar fortaleciendo la Constitución y todas las leyes que permitan que los derechos que tenemos se garanticen a través de las leyes. Recordemos que la Constitución es la norma fundamental, es decir, que todas las demás leyes que están abajo deben de estar no vinculadas, le llaman armonizadas con la Constitución. Es decir, yo no puedo, de alguna manera, hacer una ley que contravenga la Constitución. Y ahorita vamos a ver vamos a ver un caso, ¿ok? Entonces, cerramos con esta parte del fortalecimiento de la convivencia, con estas dos imágenes, donde dice ahí, pues podemos ver que el diálogo es la ruta, y también podemos ver que nos dice que el diálogo es la ruta, y pues obviamente hay unas personas conviviendo, participando, ¿ok? Entonces, con eso cerramos, que es la Constitución. Entonces, en resumen, ahí dice, es un contrato firmado por constituyentes y diputados locales y federales, establece derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero también de los funcionarios públicos en general, y organiza el Estado y controla el poder que se le da al Estado, y fortalece la convivencia y las resoluciones pacíficas de los conflictos. ¿Ok? Bueno, ahí ya tenemos lo que es la Constitución. Cerramos con el caso que ya se les había comentado. Este caso es reciente, estamos hablando que tiene que ver con el SARS-CoV-19. Entonces, estamos hablando que surgió en 2019, 2020 y 2021. Así que estamos hablando alrededor de hace 2 años, que ya en 2020, finales de 2020, empezaron a salir las vacunas y como ustedes saben, vacunaban a los adultos mayores. Nadie se quejó. Sin embargo, conforme van abriendo más flujo de vacunas, pues ya van bajando de edades. Y resulta que llega el tiempo para vacunar a los niños y todos decían, bueno, pues ya vacuna a los niños. Y resulta que el subsecretario de Salud dijo, no, no voy a vacunar a los niños. ¿Por qué? Porque están fuertes, no les pasa nada. Si les da un COVID, el COVID-2, pues solamente no les pasa nada, ¿no? Entonces, los papás pues dicen, oye, vacúnalos, si tienes las vacunas, pues aplica. Y él insistió que no. El secretario de Salud respalda la decisión. Llega el presidente de la República y el presidente también dice, no, no, lo que diga el secretario. Y entonces vean esto. La Constitución dice que en el artículo primero, que todos que deben respetar nuestros derechos humanos, no solo respetarlos, garantizarlos, protegerlos y promoverlos. Es decir, que si nosotros tenemos derecho a la salud, pues nos lo deben garantizar. No estoy hablando de una manera arbitraria, estamos hablando de que en este caso particular, al menos hay que tenerlo en cuenta, al que le correspondía traer las vacunas era el gobierno federal. O sea, él decía si venían o no venían. Así que no es una cuestión de índole particular. Sí queda claro, es decir, si esa vacuna estuviera en un hospital particular, pues tú puedes ir y la compras, pero no era así, porque es una cuestión de salud, un problema de salud nacional y los que deciden sobre las vacunas es el gobierno federal. Así que, como pueden observar, en esta cuestión del poder o en este estado donde nosotros estamos regulados o gobernados, el presidente de la República dice que no lo va a hacer.
la pregunta, ¿y tú qué haces? Como papá que quieres que vacunen a tu hijo, que está sano, es decir, tu hijo no tiene comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Es decir, que tengas hipertensión, diabetes, alguna condición que haga que si te da el COVID-19, pues obviamente tengas un alto riesgo de morirte. Pero estos niños estaban sanos y decían, bueno, vacúnalos. Si hay las vacunas, ¿por qué no lo vacunas? Si hay el dinero, ¿por qué no lo vacunas? Sobre todo que ya dijimos que al Estado le correspondía hacer esto. Entonces, y dice uno, ¿y qué haces? ¿Con quién te peleas? Si el que te debe garantizar esto, pues no te lo está garantizando. Y sobre todo que es el único que puede hacerlo y al que tú le diste el poder. Tú le entregaste el poder, entonces no quiere. Bueno, para eso está la Constitución. Entonces, ¿qué hicieron los papás de estos niños? Pues obviamente interpusieron un amparo y como ya vimos en la Constitución, organiza el Estado y se organiza en tres poderes. Obviamente el legislativo jamás presionó al presidente, que también le valió. Imagínate esto, vas al presidente, el presidente le dice, no, no me interesa, es más, hazle como quieras, ¿no? De alguna manera así lo dicen, hazle como quieras porque yo soy el presidente. Y entonces el legislativo vas y también tocas la puerta y tampoco te la quiere abrir. Y dices, pues, ¿y a quién me queda? Estamos hablando de la Constitución, habla de tres poderes, pues me queda el judicial. Bueno, si estos dos no me garantizan, pues el único, y aquí está, pues el único que me puede ayudar es el Poder Judicial. Chapulín colorado, dirían, ¿no? Entonces el Poder Judicial va y tú le dices, oye, fíjate que el gobierno, porque en este caso le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Pero me queda claro que el Ejecutivo puede presionar al presidente, pero nunca lo hizo, ¿eh? Nunca lo hizo. Entonces te vas al Poder Judicial, que es el que dirime las controversias o los conflictos, que ya dijimos que la Constitución nos permite la resolución de conflictos de alguna manera lo más pacífica posible. Y entonces ellos se fueron al Poder Judicial de la Federación, porque era un asunto federal, y entonces el Poder Judicial le dice, que ahí está la resolución, dice, hey, obviamente es un problema de salud, tiene el derecho a la salud que está protegido por la Constitución y en este caso particular a ti te corresponde. Y entonces si los niños representan un riesgo, porque hubo un estudio, aquí abriendo un paréntesis, que sí indicaba que sí les afecta a los niños. O sea, y entonces pues le dicen, bueno, pues ve que los vacunen, le dice el Poder Judicial. Y entonces esto se logró gracias a que tenemos este documento en el que firmaron algunas personas, ¿no? Que son los constituyentes y que es modificado por los propios legisladores. Entonces, si no tuviéramos esta constitución, pues definitivamente no hubiera habido poder alguno que obligue de alguna manera al presidente de la República en turno a vacunar a esos niños. Entonces, este caso es relevante porque nos demuestra cómo la Constitución realmente tiene una utilidad para nosotros, para el ciudadano, sobre todo para el ciudadano, ¿no? Es decir, si ya le diste el poder a alguien y de repente, ¿qué puede hacer con ese poder? Ya sabemos qué es el poder, ¿no? O sea, el poder estamos hablando que estás dando dinero, miles de millones de pesos, y que el dinero todo lo compra. Le estás dando a las Fuerzas Armadas, que en el que si no lo compra el dinero, pues le tiras a las Fuerzas Armadas, le das la policía. Entonces tú quedas en un total estado de indefensión. Y si la Constitución no la hacemos valer, si la Constitución se queda como letra muerta, o inclusive no existe, pues obviamente no tendríamos oportunidad alguna de defendernos de las personas a las que le dimos el poder, ¿no? Entonces, este ejemplo, este caso real, nos está recordando de la importancia de la Constitución. En resumen, ya dijimos que la Constitución es la ley, la norma, la máxima de las normas, la mamá de todas las leyes y que es firmado por los constituyentes. Por eso es importante elegir bien tanto a los constituyentes como a los legisladores, porque los legisladores lo modifican, y que nos da derechos y obligaciones,
o sea, derechos, pero también compromisos con cumplir y respetar los derechos de los demás. Nos dice cómo está organizado el Estado y también lo regula, es decir, regula el poder que se le da a las personas que están en estos cargos públicos y pues ayuda a que tengamos una convivencia pacífica y una resolución igual de conflictos. Esperemos que haya sido útil esta información. Es cuanto. Saludos.